Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud y la de su familia. Soy la maestra Paola Arely Díaz y en este día les voy a impartir la clase de Historia Contemporánea. El tema del día de hoy es la Segunda Guerra Mundial y vamos a hablar específicamente del Holocausto judío. El objetivo que tenemos para finalizar la clase es exponer en forma objetiva la era del Holocausto. Ahora bien, tenemos que saber primero qué significa Holocausto. Holocausto es una palabra de origen griego que significa sacrificio de fuego. Y en este caso vamos a hablar, ¿verdad?, del sacrificio de personas, más en los judíos. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado a 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. El Holocausto se dio, ¿verdad?, en Alemania del año 1941 al año 1957. Imagínense, son 16 años de esto. Bueno, ahora vamos a ver qué son los nazis y a qué se refiere con esto del Holocausto. Los nazis eran un grupo de personas, ¿verdad?, gobernantes en esa era en Alemania. Los nazis que llegaron al poder en Alemania en enero de 1933, ellos creían que eran una raza superior y que los judíos eran considerados inferiores, que eran una amenaza extranjera para la llamada comunidad racial alemana. Eso era ellos hacían eso porque ellos eran muy racistas con las personas, ¿verdad? Con los judíos, y no solamente con los judíos, entonces con todas las personas, solamente ellos, los alemanes, se creían una raza pura. Durante la era del Holocausto, las autoridades alemanas persiguieron a otros grupos debido a su percibida inferioridad racial. O sea, para ellos eran inferiores. Y entre algunos de esos grupos están los romaní, que comúnmente nosotros los conocemos como los gitanos. También algunos discapacitados y algunos pueblos esclavos. Entre ellos están algunos polacos, rusos, entre otros. También ellos perseguían a las personas homosexuales, por así decirlo. Bueno, imagínense qué tanto era su racismo, que hasta las personas discapacitadas que tenían algún problema, entonces ellos llevaban a las personas a unos campos de concentración donde los hacían trabajar. Y después de eso, los metían en una cámara de gas y los rociaban y los quemaban. En los primeros años del régimen nazi, el gobierno nacional socialista estableció campos de concentración para detener a oponentes políticos e ideológicos. Imagínense qué capacidad, qué mentes de personas, ¿verdad? Gobernantes en ese entonces del gobierno, ¿verdad?, nacional socialista. Como pueden observar en las dos imágenes de la pantalla, esos son los dos campos de concentración más grandes que hubieron en Alemania. En los años previos al estallido de la guerra, los oficiales de la SS, ¿verdad?, significa el grupo de las Fuerzas Armadas Alemanas, donde ellos se encargaban específicamente a atrapar a los judíos y todas aquellas personas donde las llevaban a los campos de concentración. Bueno, los oficiales de las SS y la policía encarcelaban en estos campos a cada vez más judíos y otras víctimas del odio étnico y racial. Bueno, para controlar a la población judía y al mismo tiempo facilitar la deportación posterior de los judíos, los alemanes y sus colaboradores crearon guetos, que eran campos de tránsito y campos de trabajo forzados para los judíos durante los años de la guerra.
tanto en el nominado Grand Reich alemán como en territorios ocupados por los alemanes, para personas no judías a quienes los alemanes buscaban explotar laboralmente. Como ya les había dicho anteriormente, ¿verdad? Este grupo de personas atrapaban a los judíos y a toda aquella persona que ellos creían que eran inferior a ellos y los llevaban a estos campos de concentración para explotarlos laboralmente y que les construyeran por así decirlo, sus casas de concentración para ellos. Como pueden observar en el mapa, en todo el mapa, como pueden ver toda esa línea roja, ¿verdad? Todo ese eran los territorios que ocupaban los alemanes, que fue imagínense que desde marzo de 1936 a 1939, todo el territorio que ocuparon parte de Austria, de Rumania, bueno, era bastante territorio. En los últimos meses de la guerra, los guardias de las SS trasladaron a los prisioneros de los campos en tren o en marchas forzadas que también eran llamadas marchas de la muerte. Esto era un intento por evitar que los aliados liberaran a grandes cantidades de prisioneros. Como ustedes saben, ¿verdad? En cada hecho histórico siempre hay una oposición al régimen mandatario que está habitualmente actual. Entonces había un grupo de personas, cantidades de personas aliados para poder detener todo esto. Y a medida que las fuerzas aliadas se trasladaban por Europa en una serie de ofensivas contra Alemania, ya, ¿verdad? Ya no podían mantener a tanto judío, a tantas personas, ¿verdad? En esos campos de concentración. Entonces, por eso empezaron a dar lo que eran las marchas de sangre. Y en el camino empezaron a encontrar y a liberar prisioneros de los campos de concentración, ¿verdad? Los grupos aliados, cada vez que ellos se encontraban con ellos, entonces los liberaban. Así como a los prisioneros que estaban en el camino en las marchas forzadas desde un campo hacia otro. Las marchas continuaron hasta el 7 de mayo de 1945, el día en que las Fuerzas Armadas alemanas se rindieron incondicionalmente a los aliados. Después del Holocausto, muchos de los sobrevivientes encontraron refugio en los campos de refugiados que administraban las fuerzas aliadas. Como ya les había dicho, ¿verdad? Anteriormente, había un grupo considerado de personas de que estaban en contra del régimen. Entonces, como pueden observar en la imagen, ¿verdad? Ese era un centro que parecía que era un café, un local de un café que se llamaba Envase. Ahí millones de personas pasaron por ahí, de refugiados. Y entre 1948 y 1951, casi 700,000 judíos emigraron a Israel. Otros emigraron a Europa y otros judíos, ¿verdad?, emigraron hacia Estados Unidos. El último campo de refugiados se cerró en 1957. Los crímenes cometidos durante el Holocausto devastaron a la mayoría de las comunidades judías de Europa. Hicieron mataron a tantas personas, los nazis, ¿verdad? Y casi eliminaron totalmente a los cientos de comunidades judías que estaban establecidos, ¿verdad?, en los territorios ocupados de Europa Oriental. Bueno, para el día de hoy el compromiso será una asignación en clase que la tienen que realizar y es de tipo argumentativo y expositivo. Tienen que responder a 3 interrogantes de acuerdo a su opinión crítica. Como número 1 tenemos que el significado, ustedes tienen que, según a su opinión crítica, ¿cuál es el significado de holocausto? El número 2, tienen que argumentar si están a favor o en contra de la ideología nazi, sobre que los alemanes eran una raza superior y por qué, si están en contra o a favor y por qué. Y como número 3 me tienen que escribir cuáles fueron las principales víctimas del racismo nazi. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan prestado mucha atención y hayan aprendido algo nuevo.
y sigan tomando todas las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud y la de su familia. Gracias.